Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días. Que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amados hermanos, en esta oportunidad vamos a tratar con un tema que lleva como título el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, en una carta escrita por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso dice la palabra del Señor, y en base a este versículo nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene una pequeña reflexión en esta mañana para cada uno de nosotros. Prestemos atención. La doctrina de un Salvador resucitado es sumamente preciosa. La resurrección es la piedra angular de todo el edificio del cristianismo. Es la clave del arco de nuestra salvación. Se necesitaría un volumen para describir todas las corrientes de aguas vivas que fluyen de este sagrado manantial, la resurrección de nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. No obstante, saber que Jesús resucitó y tener a la vez comunión con Él, partir con el Salvador resucitado después de haber adquirido nosotros una vida resucitada, verlo abandonar la tumba a través del abandono que hayamos hecho nosotros de la tumba de la mundanalidad, es en realidad más precioso. La doctrina es la base de la experiencia, pero así como la flor es más hermosa que la raíz, así también la experiencia de la comunión con el Salvador resucitado es más hermosa que la doctrina misma. Desearía que creyeras que Cristo resucitó de entre los muertos tanto como para cantar acerca de este hecho, y que extrajeras, amado cristiano, de ese acontecimiento bien comprobado y bien atestiguado, todo posible consuelo para tu alma. Pero te ruego que no te conformes a eso. Aunque no puedes, como los discípulos, verle en persona, te ruego, sin embargo, que procures ver a Cristo Jesús con los ojos de la fe. Y aunque a semejanza de María Magdalena no te sea posible tocarlo, puedes, no obstante, tener el privilegio de conversar con Él y saber que ha resucitado, habiendo tú mismo resucitado en Él a una vida nueva. Conocer a un Salvador crucificado, que crucificó todos mis pecados, es en verdad un acontecimiento muy elevado. Pero conocer a un Salvador resucitado que me justificó y saber que me dio nueva vida, habiéndome concedido ser una nueva criatura por medio de su nueva vida, es en realidad una experiencia superior. Nadie debe quedarse satisfecho hasta alcanzar esto. Ojalá puedas conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. ¿Por qué las almas que han resucitado con Jesús han de vestir las mortajas de la mundanalidad y de la incredulidad? Levántate, oh cristiano, porque el Señor ha resucitado. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados cristianos, nosotros somos una semejanza del milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo con su amigo Lázaro. El Señor Jesucristo, escuchando que su amigo Lázaro había adquirido una enfermedad y que era muy grave, se dispuso ir a verle. Pero lo que ocurrió fue que cuando el Señor Jesucristo llegó, Lázaro había muerto. Hace 4 días que Lázaro había muerto. Pero amados hermanos, como estamos hablando del Señor Jesucristo y como nada hay imposible para Dios y como Jesucristo es Dios, lo que ocurrió fue que el amigo del Señor Jesucristo, Lázaro, fue resucitado de entre los muertos. Y esta, amados hermanos,
esta historia se conecta con nosotros, porque todos a consecuencia de una grave enfermedad llamada pecado, estamos muertos. Es decir, estamos completamente desconectados de la persona de Dios, desconectados de la presencia de Dios y desconectados del reino de Dios. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Vamos a leer también Romanos 5, 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa ha sido nuestra herencia dada por nuestros padres, Adán y Eva, a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad en el huerto del Edén. Nosotros hemos recibido esta herencia, el pecado. Y como consecuencia, capítulo 6, versículo 23 también nos dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros hemos recibido como herencia, hemos recibido destitución, es decir, destituidos de la gloria de Dios para siempre. Hemos recibido nosotros como herencia el pecado y por ende la paga de ese pecado es la muerte. Es decir, completamente separados de Dios para siempre, amados hermanos. Pero, amados hermanos, como nuestro Dios es bueno, como nuestro Dios es rico en misericordia, hay esperanza. Y el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23, no termina así, porque aunque dice lo siguiente, recapitulo, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y continúa diciendo este mismo texto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nuestro amado Dios muestra su buena dádiva, muestra su bondad, muestra su gracia, muestra su misericordia, dándonos vida eterna. Pero dice que esta vida eterna no se encuentra por nuestra propia justicia, no se encuentra porque nosotros hagamos buenas obras, no se encuentra porque nosotros seamos personas especiales más que los demás. Lo único que la palabra de Dios dice es que esta dádiva se encuentra en la persona de Dios y que se manifiesta a nosotros en su Hijo, en Jesucristo. Escuchen lo que dice este texto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, gracias a la persona del Señor Jesucristo, gracias a su vida perfecta y gracias al cumplimiento de todos los mandamientos realizados por el Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido la dádiva de Dios. Lo único, amados hermanos, que nosotros hemos hecho es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. Pero, amados hermanos, aún el arrepentimiento y aún la fe para creer en el Señor Jesucristo nos ha sido regalada, nos ha sido dado por gracia. Escuchemos también lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver cómo obra la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Dice entonces Efesios capítulo 2. Vamos a ver que la gloria es de nuestro precioso Dios en todo el proceso de nuestra resurrección. Entonces dice el Señor, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos como Lázaro, pero nosotros no habíamos todavía muerto físicamente, sino que habíamos nacido ya muertos espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Entonces viene el Señor y Él nos da vida. A nosotros, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice la palabra de Dios, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y veamos aquí, hermanos, porque estos textos alumbran, amados hermanos, la preciosa gracia del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, pero Dios, hermanos, aquí vemos nosotros la gracia, aquí vemos nosotros que Dios trae esperanza para con el pecador. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Dice salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Y este pasaje empieza proclamando la obra soberana de nuestro Señor y de nuestro Dios y Padre, y concluye también el versículo 10, mejor dicho, empieza el versículo 10 de la siguiente manera, dice, porque somos hechura suya. Es decir, el Señor viene y nos da vida, y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Y dice el texto, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, amados hermanos, de la misma manera que Lázaro fue resucitado por el Señor Jesucristo, sin hacer Lázaro absolutamente nada, ya que estaba muerto, de la misma manera la resurrección de Lázaro se conecta con nuestra resurrección, porque nosotros también, estando ya muertos, sin poder hacer absolutamente nada, hemos sido resucitados por el precioso y poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso a Él le damos toda la gloria, porque somos hechura suya, porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él ha venido y nos ha dado vida. Así que, amadas vidas, gocémonos y deleitémonos en esta mañana de que habiendo nosotros estado muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesucristo ha tenido de nosotros infinita misericordia. Él nos ha incluido en su familia y un día estaremos con Él para siempre. Así que, Iglesia del Señor Jesucristo, reflexionemos y meditemos en lo que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones. Seamos agradecidos con Dios y vivamos vidas que le glorifiquen. Y también llevemos estas nuevas de salvación a otras vidas que tanto lo necesitan. Tienen la misma necesidad que tenemos nosotros, pero ellos tienen una necesidad mayor, la misma necesidad mayor que teníamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Oh, amados hermanos, reflexionemos y meditemos en lo que el Señor ha traído en esta oportunidad a nuestros corazones, y me gustaría también invitarles para que el día de mañana se conecten y que juntos disfrutemos y nos deleitemos en un nuevo tiempo devocional. Si eres tal vez alguna persona que no se ha suscrito a este canal, te animo a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba contenido y material a este canal. Déjame también algún comentario y apóyame con un me gusta y sobre todo comparte este material. Seamos juntos un canal de bendición para muchas vidas. Amados hermanos, que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Y si el Señor así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Buenos días.